Gracias. Bueno, buenos días y antes de nada pues quisiera mostrar nuestro agradecimiento por habernos invitado a compartir con vosotros este día y bueno, y también la felicitación por ser ya la 6ª edición de esta jornada y muy especialmente por la temática a la que la habéis dedicado, porque creo que bueno, es uno de los temas que son fundamentales para el futuro de nuestra agricultura y en general de todas las agriculturas del mundo, ¿no? La verdad es que, bueno, iba a decir la charla anterior, pero yo diría que las charlas anteriores, porque los demás intervinientes creo que también han dado, pues bueno, algunas ideas que han sido bastante interesantes y creo que nos ponen perfectamente, nos han dejado el terreno preparado para la mesa redonda que vamos a celebrar ahora, ¿no? Yo, primero, me gustaría recordar una cosa, ¿no? Y es que la alimentación o la producción de alimentos ha sido la principal actividad del hombre a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? A ella le hemos dedicado muchísimos recursos, muchísimo esfuerzo y la mayor parte de nuestro trabajo como humanos, ¿no? Bueno, con el devenir del desarrollo de la sociedad, el desarrollo de otras actividades, pues la importancia económica del sector a nivel relativo y comparado con otros, pues ha perdido relevancia, pero todavía seguimos siendo un sector estratégico para la humanidad. Si no producimos alimentos, no podemos comer y sin comida, pues yo creo que nuestro futuro estaría en entredicho, ¿no? Eso hace que, bueno, pues desde siempre creo que ha sido el sector que más esfuerzo le ha dedicado a la innovación. Creo que la innovación ha sido lo que ha permitido que hayamos sido capaces de ir superando todos los retos a los que nos hemos ido enfrentando a lo largo de la historia y ahora tenemos un reto, o seguimos teniendo un reto muy importante, ¿no? Que es seguir alimentando a la población. No voy a dar cifras, pero bueno, todos hemos oído hablar de cuánto va a incrementarse la población, que además la demanda de alimentos lo va a hacer en mayor medida que el incremento de la población y además, bueno, unos consumidores que cada vez pues quieren alimentos más sofisticados, ¿no? Y para poder hacer todo eso no nos queda más remedio que seguir siendo innovadores y seguir investigando, ¿no? Sí me gustaría decir, bueno, una cuestión, ¿no? Creo que de todo lo que se ha hablado hasta ahora, a lo mejor no le hemos dedicado suficiente atención y me gustaría que a lo largo de la mesa redonda pues se pudiese abordar, ¿no? Muchas veces cuando pensamos en innovación en el sector agroalimentario nos centramos mucho en la parte primaria, en la parte de la producción agraria y además creo que especialmente aquí en España pues le hemos dedicado o ponemos mucha atención a esa producción agraria y creo que somos buenísimos, creo que somos probablemente uno de los países más competitivos a nivel de producción agraria de todo el mundo y bueno, os podría poner algunos ejemplos, pero en apenas 20 años hemos más que duplicado la producción de aceite de oliva, el sector del viñedo, pues el cambio radical que se ha producido en los últimos 20 años también ha sido espectacular, tanto a nivel de producción como de elaboración de vino y al final somos capaces de producir mucho y muy bueno, ¿no? Pero algunas veces me da la impresión de que nos olvidamos de que al final todo lo que producimos lo tenemos que vender en el mercado y a lo mejor no nos preocupamos lo suficiente de saber qué es lo que quiere el mercado, ¿no? Entonces yo creo que cuando hablamos de agroindustria hay que hablar de la agricultura de precisión, hay que hablar de ser mucho más eficientes a nivel productivo, pero creo que no debemos de olvidarnos del mercado porque al final el mercado es el que nos pone a cada uno en nuestro lugar, ¿no? Y bueno, espero que sea un tema que además de todo lo que hemos hablado, pues podamos también tratar esta mañana, ¿no? Y para terminar mi pequeña presentación, a mí una de las cuestiones que más me preocupa, que la habéis comentado esta mañana, al final todo esto lo hacemos las personas, ¿no? Y si tenemos un sector que está envejecido, que falta una renovación de la incorporación de jóvenes, pues bueno, pues para estar preocupado, ¿no? Yo, sin embargo, veo que a lo mejor esta es la gran oportunidad para volver a incorporar a los jóvenes al sector agrario, ¿no? Yo pongo un ejemplo que es un poco, bueno, pues un poco anecdótico, un poco para llamar la atención, ¿no? Pero yo digo que es que la sociedad en general siempre hemos visto al sector agrario, pues lo que habéis comentado también, como el señor con la azada y con la boina que malvive produciendo alimentos, ¿no? Pero no hemos conseguido que la sociedad vea a la agricultura como un sector tecnológicamente avanzado. Si conseguimos que los jóvenes
pasen de jugar con la videoconsola a gestionar su explotación agraria a través del móvil, lo cual es algo natural en ello, pues vamos a conseguir a lo mejor atraerlo y vamos a conseguir el futuro de este sector agrario, ¿no? Bueno, por mi parte nada más, solo explicar un poco cómo vamos a desarrollar esta mesa redonda. Va a haber una primera intervención por parte de cada uno de los ponentes, que vamos a intentar que sea pues entre 5 y 7 minutos cada una, y una segunda intervención en la que le haremos alguna pregunta previo a abrir luego el turno de debate en el que podréis participar todos, ¿no? Voy a hacer una pequeña presentación de los compañeros de mesa redonda. Voy a no extenderme mucho para pasar directamente a su intervención, ¿no? En primer lugar, a mi izquierda se encuentra Iván Nieto, que es director de Desarrollo Internacional del Centro Nacional de Tecnología Alimentaria. Creo que todos conocéis el CENTA. Yo creo que es uno de los mejores centros tecnológicos que hay en España y en muchos países, y que bueno, pues, está vinculado quizá más a esa fase posterior, no de la producción agraria, sino de cómo transformamos las materias primas para llegar a producir esos alimentos como los quiere el consumidor. Lleva muchísimo tiempo trabajando en el CENTA y en los últimos años pues, está realizando una labor de trasladar todo lo que se ha ido desarrollando aquí en España, en Navarra, en el Valle del Ebro, pues a Latinoamérica fundamentalmente, ¿no? En segundo lugar, pues intervendrá Freddy Chávez, que es gerente corporativo de investigación y de desarrollo de Damper. Damper es una gran productora agroalimentaria peruana, centrada fundamentalmente en lo que es fruta y hortalizas, tanto fresco como elaborado. Y bueno, pues yo creo que es uno de los... bueno, nos contará un poco la experiencia que están desarrollando allí. Y bueno, y hay una parte que me ha llamado bastante la atención, aparte de ser una gran productora con explotaciones propias, pues bueno, han desarrollado un centro de innovación y transferencia de tecnología que permite pues eso, que esos pequeños agricultores con los cuales tienen una estrecha relación, pues no se queden marginados de este desarrollo tecnológico que está teniendo lugar, ¿no? Bueno, y en tercer lugar, pues intervendrá Julio Herreros, que es director general de innovación del Gobierno de La Rioja. Bueno, pues yo creo que todos lo conocéis, es una persona que ha tenido o pasó por la empresa privada, que desde hace ya pues, unos 10 años está prestando servicio en el sector público, pero yo creo que ese haber compaginado empresa privada con empresa pública hace que al final pues, bueno, el apoyo de la Administración tenga, bueno, o vaya buscando una utilidad práctica pues, muy clara y directa. Por mi parte nada más, así que bueno, es vuestro turno, Iván. Gracias, Roberto. Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Para mí es un verdadero orgullo y placer poder estar con todos vosotros y compartir pues, las experiencias que desde el CNTA de alguna forma ponemos en marcha en todas estas temáticas y retos que se nos avecinan, ¿no? En primer lugar, me gustaría agradecer, pues, por supuesto, a Futuro en Español, al Grupo Vocento y a CAF, pues, por todo el esfuerzo que hacen en que esto funcione, y en especial pues, Javier Gorka del Futuro en Español y Carlota, pues por la parte de CAF, porque sé que detrás de todo esto hay un gran trabajo y un gran esfuerzo para que todo funcione. Bueno, a mí me toca hablar un poco de lo que es el concepto de Industria 4.0. Desde luego, si preguntáramos en este foro qué es Industria 4.0, probablemente no llegaríamos a un punto de encuentro o no lo definiríamos de una forma correcta, ¿no? Industria 4.0, la cuarta revolución industrial. A mí me gusta llamarlo revolución industrial porque desde luego esto va a suponer una revolución como las que ha habido anteriormente, desde lo que fue la máquina de vapor, la automatización y la producción en línea de los procesos industriales. Básicamente, de lo que hablamos a la hora de hablar de Industria 4.0 es una definición básica, pero que luego tiene tela a la hora de bajarla al terreno y hacerlo realidad. Es lo que denominamos digitalización de los procesos productivos, ¿no? A través de tecnologías o técnicas TICs, ¿no? De las tecnologías de la información, para transformar nuestros procesos y producciones con el objetivo final de hacerlos más eficientes. Esto, insisto, suena muy fácil de decir, pero desde luego yo creo que es un gran reto al que nos enfrentamos y es un cambio de cultura y un cambio de paradigma.
Me gustaría que a través de estos breves minutos pues se nos quedara un poco claro y medio por satisfecho que sepamos qué es Industria 4.0 y qué no es, ¿no? Y qué implica el concepto a la hora de llevar a nuestros procesos agroindustriales esa terminología de Industria 4.0. No existe una forma de categorizar a una industria si es 4.0 o no. Esto no funciona al peso. Esto, pues si me compro más drones o implanto más software, pues soy Industria 4.0. Desde luego ese no es el concepto. Yo insisto y quiero hacer especial énfasis que esto implica un cambio en el modelo de gestión, en la estrategia, en la forma de pensar y en la forma de tomar decisiones. Y desde luego no debemos confundir el medio con el fin. Al final las tecnologías TICs no dejan de ser un medio, una herramienta que nos debe permitir conseguir ese objetivo final, que es pensar como Industria 4.0 y hacer que nuestros procesos sean mucho más eficientes. Y en todo esto, ¿qué pinta o qué papel juega CNTA, ¿no? Pues CNTA, como bien sabéis, y aquello que no nos conocéis, pues bueno, somos un Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria de referencia en España. Aquí pintamos mucho porque, pues como centro tecnológico, estamos en la obligación de estar un paso por delante de esas necesidades del sector agroindustrial y qué duda cabe que este reto de Industria 4.0 pues es algo que se nos viene pues, como un tsunami, es inminente todo esto en lo que tenemos que venir trabajando. Al final nosotros lo que hacemos y por lo que nos reconoce el sector es por brindar servicios tecnológicos avanzados para la mejora de la competitividad y el desarrollo tecnológico del sector agroindustrial a través de la calidad y la innovación y, evidentemente, siempre bajo el principio de inocuidad o seguridad alimentaria. Entonces, en esto pues tenemos una gran responsabilidad y es por ello que en nuestro plan estratégico 2018-2020, pues además de otros retos tecnológicos, pues hemos definido el concepto de Industria 4.0 como una línea a trabajar donde estamos dotando de recursos a nivel de infraestructura y talento para poder transferir todo ese conocimiento que vayamos generando y desarrollando a nuestro sector agroindustrial a través de nuestras empresas socias y clientes. Entonces, básicamente, este concepto de Industria 4.0, al final, de lo que tenemos que aprender es que tenemos en nuestros procesos de calidad y seguridad alimentaria introducir esas herramientas o las tecnologías TICs que nos permitan mejorar y optimizar nuestro desarrollo y monitorización y vigilancia y sensorización de nuestros procesos agroindustriales para, de alguna forma, poder tener información en tiempo real en todo momento y en línea que nos permitan tomar decisiones y anticiparnos a los problemas, ¿no? Básicamente yo me gustaría concretar qué es lo que nos debe permitir este concepto a nivel agroindustrial. Por un lado, adelantarnos a los problemas que nos puedan causar en línea. En muchas ocasiones en la industria agroalimentaria funcionamos de una forma reactiva. Cuando el problema ya está generado y ocasionado tenemos que tirar hacia atrás y eso nos conlleva grandes pérdidas económicas y de imagen. Buscar tendencias y predecir a través de algoritmos previsiones, es decir, saber si un proceso se me va a desviar o si voy a predecir un problema futuro para poder anticiparme a la ocurrencia del mismo. Establecimiento de la relación causa y efecto, ver cuál es el origen de esos problemas y poder incidir. Definición de umbrales para la toma de decisión en el momento y lugar oportuno y, por supuesto, pues desarrollo de automatismos que nos permitan, de alguna manera, funcionar bajo esta filosofía. Y esto viene muy de la mano también de otro gran reto que nos hemos fijado dentro del centro, que es lo que denominamos sensorial objetivo, que al final es parametrizar la calidad a través de alguna manera, de objetivizar los parámetros organolépticos para que yo en todo momento lo que esté produciendo, lo esté produciendo de una forma objetiva, igual e idéntica a lo largo del tiempo. Sí que me gustaría hacer un pequeño, pues a nivel personal, una opinión que además yo creo que es algo que creo que podemos compartir y es que el concepto de Industria 4.0 no es algo local. O sea, aquí tenemos que pensar en global para actuar en local. Esto afecta a toda la cadena de valor.
la agricultura de precisión no deja de ser una industria 4.0, pero aplicada al campo, con lo cual de nada sirve que una industria actúe de manera, pues como decimos, bajo el parámetro de industria 4.0 si en campo trabajamos bajo el concepto de agricultura 1.0 y más arriba, pues evidentemente tampoco funcionamos de la misma manera, con lo cual tenemos que ir a un concepto de la granja a la mesa 4.0. Me parece importante hacer énfasis en este punto porque, desde luego, esto es algo que nos compete a toda la cadena de valor. Que al final esta cadena de valor va a dar respuesta a un consumidor que está hiperconectado, está en todo momento evaluando la satisfacción a través de impactos en los medios, en las redes sociales, de lo bueno o malo que son nuestros productos, y desde luego la industria 4.0 nos tiene que permitir ser una herramienta para que de alguna manera demos respuesta a ese cliente cada vez más formado, cada vez más exigente, hacia una producción más flexible y, por supuesto, mucho más personalizada. Y ya para terminar, pues evidentemente sí que me gustaría, hablamos mucho de TICs, pero ¿qué TICs son las que de alguna forma vamos a tener que poner en marcha, ¿no? Esto no es un tema de cuanto más grande voy a ser más capaz de asumir el concepto de industria 4.0. Yo quiero dejar muy claro que esto no es un tema de inversiones, es un tema de cambio de paradigma y de filosofía y gestión de nuestros negocios. Y, desde luego, pues qué duda cabe que vamos a tener que poner en marcha implementación de sensores, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, software de control y gestión de nuestros procesos productivos, alojamiento de datos en la nube, el Big Data, ¿no? Al final estamos invadidos por un montón de información y toda esa información la debemos gestionar. Y todo eso pues, con el objetivo final de buscar una industria más flexible, más automatizada, más conectada, mucho más social y, por supuesto, mucho más inteligente. Y ya la conclusión de mis minutos, nos enfrentamos a una oportunidad que no podemos desperdiciar. Insisto, esto es una revolución que nos va a traer pues, nuevos productos, nuevos procesos, nuevos modelos de gestión y que de alguna forma nos van a implicar cambios tecnológicos, cambios sociales, económicos, y que no podemos, de alguna manera, pasar por alto. Y esto no nos pensemos que vamos hacia una industria que yo digo yo robot, donde todo va a estar, de alguna forma, gestionado y ejecutado por automatismos. En absoluto. Juega un papel fundamental el talento y la capacidad de las personas. El capital humano va a ser determinante en esta gran revolución y, desde luego, nos debe permitir liderar este cambio y esta revolución para seguir siendo la industria agroalimentaria la industria más importante en España y en Europa, basada en una industria absolutamente tecnificada y muy competitiva. Muy bien, pues muchas gracias, Iván. Freddy. Bueno, buenos días con todos. En principio quiero agradecer al comité organizador que ha permitido que podamos venir desde el Perú a compartir nuestras experiencias. Voy a compartir una pequeña presentación para que puedan conocer quiénes somos y qué es lo que estamos haciendo en los últimos años con respecto a la incorporación de nuevas tecnologías. La agenda hoy día es compartir tantas experiencias en la parte agrícola como en la parte industrial, y quiero empezar mostrándole un pequeño video de quién es Damper. Damper, empresa agroindustrial. Es una asociación de capitales daneses y peruanos. Es por eso el origen de su nombre. Dan por Dinamarca, Danmark en danés y Per por Perú. Portafolio diverso de hortalizas, frutas y supergranos. En los mejores valles del Perú y a lo largo de 2.500 kilómetros del territorio peruano, cultivamos con esmero, eficiencia y alta tecnología un diverso portafolio de hortalizas, frutas finas y granos andinos. Cosechamos durante todo el año el espárrago blanco y verde y la alcachofa. Asimismo, cultivamos pimientos, uvas, paltas, mangos, arándanos, quinoa, entre otros.
La eficiencia de nuestros procesos productivos es fundamental para mantener nuestro nivel de competitividad. Recepcionamos estos productos como materia prima todos los días del año, para luego ingresar a un ciclo de producción eficiente, cumpliendo con las más exigentes normas internacionales que nos permiten lograr los mayores índices de productividad. Le he tenido que cortar porque lo que viene ya son básicamente información sobre los sistemas de gestión para poder aprovechar al máximo el tiempo. Lo que voy a mostrar a continuación son las tecnologías que hemos incorporado en los últimos 3 años, que nos está permitiendo ir mejorando nuestros procesos. Por ejemplo, en la parte agrícola, nosotros cuando sembramos los pimientos trabajamos con plantines. Entonces, anteriormente es una labor que era manual, lo hemos reemplazado ahora con una labor totalmente mecanizada. Y el siguiente paso es incorporar en los vehículos autonomía para que puedan ser libres ya de uso de personal obrero, ¿no? Y podamos trabajar en mejores horarios para poder tener una mejor uniformidad de los campos. En todos los sistemas de riego de nuestros fundos son con riegos tecnificados, utilizamos riego por goteo, con la finalidad de tener el máximo aprovechamiento del agua. Nosotros, nuestros terrenos forman parte de proyectos agrícolas en los cuales nos dan el agua totalmente racionada y con lo cual nosotros tenemos que aprovecharlo al máximo. Tenemos fondos que extraemos agua de subsuelo y estos pozos están todos interconectados de tal manera que, por ejemplo, estos pozos están en una extensión de 1000 hectáreas y todo está centralizado, el tablero de control en una sola oficina y el operador puede monitorear los volúmenes de producción, los horarios de producción para poder programar los trabajos necesarios. En cuanto a la fertilización, nosotros tenemos instaladas sondas extractoras que nos permiten estar monitoreando permanentemente tanto la conductividad como la humedad del suelo y además tomamos muestras tanto del agua de solución agua como del tejido foliar que nos permite saber cómo está extrayendo la planta los fertilizantes. De esta forma nosotros evitamos, por ejemplo, que se infiltren los fertilizantes a niveles en los cuales no hay raíces, generando un problema de salinización y logramos que la dosificación de fertilizantes sea exactamente lo que necesita la planta. También hemos incorporado en los últimos años aplicativos móviles, aprovechando la tecnología de los celulares, todos nuestros trabajadores tienen un celular en el bolsillo, y el aplicativo que ya está en marcha es uno para el manejo fitosanitario, en donde el evaluador recorre los campos, va efectuando las mediciones, los conteos de posturas o larvas que puede encontrar en el camino, ingresa la información y el responsable de fitosanidad recibe una información semaforizada, de tal manera que él sabe qué campos necesitan una aplicación inmediata, qué campos los puede programar para la siguiente semana y tenemos la información en tiempo real. En cuanto a lo que es drones y teledetección, estamos haciendo trabajos con una universidad local que están ellos desarrollando sensores que nos van a permitir, en base a los colores de las imágenes, saber si el campo está con problemas fitosanitarios, está con un estrés hídrico o está ya en algunas etapas que podamos incorporar. Estamos trabajando en un proyecto con una entidad de Inglaterra para hacer uso de imágenes satelitales, porque lo que nosotros tenemos como extensiones agrícolas son grandes fondos, ¿no? Tenemos fondos, por ejemplo, de 200 hectáreas, 300 hectáreas, en donde ya la información con el personal no es suficiente. Entonces necesitamos hacer uso de imágenes que en menores tiempos nos permitan proporcionar mayor información. Entonces, este es un proyecto que estamos trabajando con una entidad de Inglaterra para hacer uso de imágenes satelitales. En cuanto a lo que estamos incorporando a nivel de planta, nuestros procesos en su mayoría están automatizados, se gobiernan a través de PLCs y computadoras, que nos permiten tener en tiempo real también la información sobre los parámetros principales de proceso. Hemos incorporado procesos de visión artificial, toda la producción de espárragos
Los espárragos pasan por unas máquinas selectoras ópticas que nos permiten discriminar hasta 50 caracteres, tipos de punta, diámetros, calibres, color, forma, que nos permite obtener un producto con una mayor homogeneidad. Asimismo, por ejemplo, en la planta de producción de quinoa también tenemos máquinas selectoras que nos permiten separar los granos de color. Tenemos quinoa blanca, quinoa roja, quinoa negra, que la podemos separar y además nos permite eliminar las partículas extrañas que puedan estar incorporadas. Todo nuestro proceso de conservas tienen al final del proceso equipos por inspección de rayos X. En cuanto a la robótica que estamos incorporando, hemos incorporado máquinas peladoras de espárragos, que son eficientes a comparación de las primeras máquinas que se inventaron, que hacían perder mucha eficiencia en el proceso. Y también hemos incorporado máquinas que nos permiten hacer los atados de espárrago fresco totalmente mecanizados. ¿Cómo logramos alargar la vida útil de nuestros productos? Nuestros productos, en su mayoría todos, se exportan al extranjero. Se van a Estados Unidos, vienen a Europa, se van a Asia. Y nosotros hacemos uso de empaques inteligentes que nos permiten que el producto tenga una mayor vida útil. Y además, en estos empaques inteligentes nosotros estamos haciendo ensayos para incorporar aditivos, ¿no? Etiquetado inteligente también, que puedan detectar en qué momento el producto ya no es apto para consumo, mayor información hacia el consumidor. Todos los procesos buscamos que sean ecoamigables. Nuestros procesos buscan utilizar el menor consumo de agua, el menor consumo de energía, para que también nuestra empresa sea sostenible y pueda perdurar en el tiempo. Por ejemplo, en los calderos nosotros tenemos totalmente controles computarizados para que nos están midiendo permanentemente los valores de los gases de combustión, que nos permiten ajustar la relación aire-combustible para poder evitar también emisiones contaminantes al ambiente. En cuanto al tratamiento de efluentes, hemos incorporado plantas de tratamiento con un sistema MBR, que es un sistema de reactores biológicos con membrana, que nos pone en una siguiente etapa para poder reutilizar el agua ya en otros procesos de la empresa, del entorno, ¿no? Entonces, estas tecnologías que nosotros venimos utilizando nos están permitiendo reducir drásticamente costos, reducir los tiempos de atención para llegar al mercado y además nos permiten ser más eficientes. Eso es básicamente lo que quería compartir. Luego vamos a poder dialogar y atender las consultas que ustedes tengan. Y lo último que hemos incorporado es el Centro de Innovación Tecnológica. Nosotros tenemos un Centro de Innovación Tecnológica en el cual buscamos transferir el conocimiento que tiene la empresa hacia nuestros proveedores que pueden también ayudarnos a aumentar la oferta exportable. Gracias por su atención. Muchas gracias. Julio, cuando empezamos. Si podemos poner la presentación. Me voy a poner de pie si nos importa. Bueno, vamos a hablar un poco de 4.0. Se viene hablando, ¿qué es industria? ¿De qué estamos hablando? La revolución es una revolución industrial sin ninguna duda. Con una diferencia, las primeras, de cuando venía la máquina de vapor y los telares mecánicos, etcétera, pasan 100 años hasta que viene la segunda revolución industrial en cuanto a la producción en montaje, electricidad, etcétera. Pasan muchos menos años, finales de los 70, principios de los 80, cuando empieza la electrónica a tener esa automatización. Y ahora, casi sin tiempo, ya tenemos encima toda esta revolución con esas tecnologías y con todo esto que viene aquí. El término 4.0 lo llaman ahora así, pero hay cosas que veníamos trabajando aquí. Yo también no está ahora el profesor, y esta mañana se lo he dicho a los periodistas, el tema de los satélites en la Guerra Fría ya se utilizaba, sensores aquí también ha habido hace mucho tiempo, no lo llamábamos tampoco así, primera promoción del vivero, de los cuales estáis por aquí algunos de vosotros, en el año 2007 ya se trabajaba con cosas de estas que estamos hablando hoy. Pero el nombre viene en la Feria de Hannover en el año 2011, donde se habla de lo que es 4.0. Y hay esos términos y muchísimos más. Que si el Deep Learning, Blockchain, que eso encima ahora todavía cada vez se habla más, y eso no tiene que ver con agricultura o con la parte agroalimentaria, lo veremos a ver. Por supuesto, robótica, la robótica colaborativa, que es otro tema. Watson, que habréis oído hablar de Watson y la inteligencia artificial y las amenazas en los puestos de trabajo, no solamente en los de día a día, sino también en los de corbata o cuello alto, en fin. KETS, por supuesto, nanos, BIOS, que también llevamos hace tiempo intentando trabajar con ellos, Internet de las Cosas, una maraña.
Por ejemplo, dos cositas del Foro Mundial de Davos. Para el 2025, el 73% de los expertos que ellos han consultado están de acuerdo que un gobierno recaudará impuestos a través de blockchain. Dices, ¿esto no me toca a agricultura? Bueno, pues no, pero le toca a la industria y nos toca a la sociedad. Para ese mismo año, 75% piensan que el 30% de las auditorías... Dices, ¿y eso? Sí, sí, también los robots y también la inteligencia artificial también va a estar ahí, como ¿por qué no va a estar en el resto de sectores? ¿Qué caracteriza todo esto? Velocidad. Lo hemos visto en la cuarta revolución industrial, muchísimo más rápido. Otra clave, profundidad. Afecta a todo. Afecta a un campo del conocimiento muy extenso. Hemos visto esa nube de palabras y otras más que no llegan. La globalidad. Está todo el mundo corriendo, todo el mundo implantando, cada uno a su manera, cada uno en su mercado, cada uno en función de sus capacidades, pero es otra clave de lo que tenemos en 4.0. Y sobre todo lo que diferencia también es la hiperconectividad. Todos estos datos que venían siendo, todos los sensóricas, todos los satélites meteorológicos, etcétera, pero ahora todo está conectado y todo es muy capaz de poder proporcionar esos datos y esos datos, ¿qué hacemos con ellos? Porque si no lo hago yo, otro lo va a hacer y me va a dejar fuera. Un dato, el informe Ecotec de este mismo mes de octubre. En 2020 habrá más de 20.400 millones de dispositivos conectados a Internet. Hoy tenemos 6.400. En estos poquitos años, es decir, nada, pasado mañana, crece un 219%. Esa hiperconectividad es clave en lo que estamos hablando de 4.0, industria 4.0, agroindustria, agroalimentación 4.0. Y claro, cada uno pregunta, ¿esto me va a afectar a mí? Lo primero, no, esto que pase, esto no, yo soy pequeño, yo estoy en un sitio alejado. Pues no, sí. Nos va a afectar a cualquiera, estemos donde estemos. Lo decía antes Iván también, el tema de digitalización es también la sociedad, es un tema completo de digitalización donde estemos en el mundo. Lo único que tenemos que preguntarnos es cuándo me va a afectar y cómo me va a afectar. Y ahí sí que entran muchas variables en medio. Por ejemplo, dónde estoy, en qué parte del sector económico, mis clientes quiénes son, la demografía, si les tengo cerca, si les tengo lejos, dónde es mi tamaño también de empresa, pero sin duda nos va a afectar. Del propio informe de Ecotec, el 95% de líderes de negocio en los 3 próximos años estarán utilizando todo este tema de Internet de las cosas, es decir, datos que me llegan, cuestiones conectadas para poderlo hacer. Algunos ya están utilizándolo de manera interna o de manera externa, 75-76%. De una manera u otra, el 75% de las compañías están trabajando en esto. Que no lo esté, que lo piense, porque sí va a estar. Y el 60% piensa que no esté en este mercado va a dejar de ser competitivo. Y es algo que también decía antes el consejero. Esto ha ido pasando. Hemos ido también teniendo cambios de tecnología incorporada a, y quien no lo ha hecho pues tiene diferentes oportunidades. Impactos. Impactos en el envejecimiento poblacional que estamos teniendo y se ha citado antes y que lleva también a la propia capacitación de los agricultores, pues tiene muchas cuestiones. Está bajando la natalidad, pero no solo en Europa. Hay datos también que en Sudamérica, en China y en India también, pero también en Oriente Próximo, como en Líbano, Irán o hasta en Marruecos, está bajando. Eso también nos va a llevar a un tema mucho más grave de cómo, pues bueno, el estado de bienestar, cómo lo vamos a sostener, pero esa también oportunidades de las personas mayores, que también podemos tener cada vez más necesidades y poder satisfacerlas, genera una nueva oportunidad de negocio. Y hablan de la Silver Economy, de pasar de 841 millones de dólares en el 2013 al 2050, según datos de Naciones Unidas de 2000. Productividad. Tiene muchísimo impacto en la productividad, porque hay nuevas necesidades a satisfacer y las tenemos que hacer. Nuevas demandas, también inmediatez, en todos, por supuesto, con los móviles que llevamos, queremos inmediatez de resultados, de datos o de productos. También mayor capacidad para los problemas que hay, que sin duda los hay, pero tenemos más herramientas, utilicémoslas, ¿no? Y claro, necesitamos innovar sí o sí. Es mucho mejor aplicar innovación que no la típica reducción de costes, que también habrá que hacerla, o habrá que hacer innovación con reducción de costes, pero no yendo a esa reducción de costes que siempre empieza por lo más débil, y es me quito trabajadores, o quito procesos, o quito tal. Hay que aprovechar esa potencialidad de innovación para ser más productivos. El empleo. En el empleo tenemos un impacto radical. A corto plazo posiblemente hay cosas negativas. Ya también lo decía Keynes en el 1930 y, bueno, mucho antes también con las primeras revoluciones industriales siempre ha habido miedos a qué va a pasar. Es posible que nos falta
Nos faltan unos perfiles concretos de personas y en ese caso, pues además de mi condición de director de innovación, también sumo la de trabajo y, lógicamente, es una preocupación añadida, ¿no? Pero lo que hay que hacer es cómo afrontar eso, porque hay un cambio de necesidades y una necesidad de nuevas capacidades, con lo cual tenemos que ir la formación para ver qué se puede hacer ahí, en agricultores jóvenes, en empresas que pueden sustituir ese conocimiento, en ese tipo de cuestiones, porque cada vez más vamos a la economía bajo demanda. Y esa economía bajo demanda, que es tanto los pagos por uso en tecnologías, que por eso también a empresas pequeñas no tenemos que tenernos grandes inversiones, pero también a las personas, que posiblemente entremos en esa cuestión de prestarlo. Dos datos: 65% de los niños que están en primaria van a trabajar en perfil profesional que hoy no existe. Con lo cual, tenemos que recapacitar cómo dar esas nuevas formaciones. Y otro, pues el 80% de los millennials no van a pisar una oficina bancaria, porque lo van a utilizar de otra manera. Con lo cual, posiblemente eso también adaptarlo a lo nuestro. Pero hay más. Fundamental, cambio en las expectativas del cliente. El cliente y el cliente y el cliente. Lo decía esto antes Roberto. Y aquí en la agroindustria, sin duda, cómo satisfacer sus demandas y cómo satisfacer y escucharle atentamente. De eso también necesitamos profesionales, que escuchen bien al cliente. Cada vez estos productos y servicios son más perfeccionados, nos llevan a una productividad mayor de nuestros activos. Alianzas, somos pequeños, las empresas pequeñas, productores pequeños, alianzas, necesitamos trabajar unos con otros y esas nuevas formas de colaboración también son fundamentales. Y cambio, lo decía también Iván, en los modelos de cómo operan las organizaciones y cómo son nuevos modelos de negocio. A lo mejor, además de lo que tengo, no me tengo que empeñar en hacer eso mismo, sino cómo poderlo cambiar. Ciberseguridad es un aspecto importantísimo. Con esos 20.400 millones de dispositivos conectados a Internet tienen que estar muy, muy claros. No tanto países o regiones de bajo o alto costo, no es tanto de mercados emergentes, es decir, o innovamos como economía o no tenemos ningún futuro. Barreras, lo decía también antes el consejero, que había problemas. Cultura organizativa, eso impacta también con la edad, pero también siempre lo hemos hecho así. Y yo me lo he encontrado en empresas. A mí me vas a contar si llevo 30 años haciéndolo así. Claro, por eso te lo digo, porque llevas 30 años haciéndolo así y ahora no vale. Esto es un cambio radical, ¿no? Ese déficit de habilidades, es lo que decíamos, la oportunidad de nuevas profesiones. Faltan profesionales técnicos, universitarios, FPs, pero también sociales, porque ¿quién va a ser el que mejor me va a llevar un proyecto de estos? ¿Tiene que ser un ingeniero en telecomunicaciones, un ingeniero informático? Pues para algunas cosas sí, para otros no, porque hay que entender el mercado, hay que entender al cliente, hay que entender dónde estamos. Un ejemplo, 1 de cada 4 proyectos que se estaban planteando en Internet de las Cosas en estos momentos, son datos también de Ecotec, se abandonan por falta de tener personalidad, de personas adecuadas que me lo lleven adelante. Es una oportunidad que como sociedad no nos podemos permitir, dejar de tener oportunidades de negocio y oportunidades de desarrollo que se nos queden ahí. Privacidad y seguridad de los datos, sobre todo. Sistemas heredados. Hay muchas empresas que dicen, ya ahora que yo me he comprado, una visión economicista, me he comprado un servidor y tengo aquí mis instalaciones y ahora cómo voy a deshacerme de esto y trabajar en la nube para pagar por servicio, tengo que amortizar esto. No, pues hay que cambiar, porque si no otro puede tener unas ventajas que tú no las tengas. Análisis de datos, sin duda, y liderazgo. Necesitamos, en todos los aspectos de la vida, pero en este tipo de transformación y de procesos, fundamentalmente ese liderazgo. Un ejemplo. John Deere vendía tractores o cosechadoras, máquinas eléctricas, máquinas agrícolas. De vender un producto pasó a vender un producto inteligente, con información, datos, etcétera, un producto inteligente conectado, ya con toda la conectividad, pero luego ya un sistema de producción y un sistema de sistemas conectando con todo lo que tiene que ver meteorología, cultivos, regadíos, etcétera. Con esto llega él a venderle no solamente esa máquina a un cliente, sino a decirle, ojo, que hay un 87% de probabilidades que en 10 días te quedes con un problema en el alternador de tu tractor y encima estás en la época de plantación. Eso le está dando un servicio adicional al suyo. Es un ejemplo de dentro del mundo agrario, pero que cada uno también lo coja porque a lo mejor le podemos incorporar cosas nuevas, cambio de modelo de negocio, a lo que antes vendíamos. No vender solamente un producto, sino cambiar. ¿Y en La Rioja qué? En La Rioja podemos hablar de un convenio del Gobierno de La Rioja con el Ministerio de Economía y Competitividad en Industria Conectada. Diagnósticos. Primero tenemos que saber dónde estamos, las empresas. Ha habido 1.50 empresas en España, 27 de ellas han sido de La Rioja, un porcentaje en comparación con otros porcentajes importante. De un proyecto que es Activa, que es que me vengan a ver
qué me pasa a mí y qué posibilidades tengo yo para ir haciendo cosas. Bueno, pues 224 empresas se han presentado en toda España y aquí ha habido 10. Y de esas 10, que estamos también colaborando con ellas, hay 2 del sector agroalimentario, una del sector cárnico y otra una bodega. Ayudas de ADER, bueno, las enumero ahí, si alguien quiere luego están en las páginas de ADER para que las empresas riojanas se puedan aprovechar de lo que es todo la 4.0. Citar el RioHub, un ecosistema, un grupo de personas donde se está trabajando sobre todo lo que hay en 4.0, en TICs y demás, sectores agroalimentario y calzado fundamentalmente, para todos juntos poder poner, porque si yo quiero hacer esto, ¿a quién pregunto? ¿Dónde voy? ¿Dónde está la ventanilla? ¿No? Y también citar un convenio entre el Gobierno de La Rioja y ARTIC, Asociación de Empresas TICs de La Rioja, y bueno, dentro de ese desarrollo hay un proyecto que quieren también hablarlo con la Consejería de Agricultura para Business Intelligence basado en productos hortícolas con drones y bueno, pues también lo de siempre, aplicación de fitosanitarios, etcétera. Para más información, en la página web del Gobierno de La Rioja en innovación está y es el banner de 4.0 y sería esta de aquí. Y sin más, porque no hemos hecho nada más que empezar, esto es todo. Muy bien. Pues muchas gracias, Julio.